Siguen escuchando Radio Universidad, siguen escuchando el 90.1 del dial, y una de las noticias que nos enteramos la semana pasada, a fines de la semana pasada, fue que la ANMAT había aprobado el primer test serológico rápido de COVID-19, ¿no? 100% de industria nacional, que fue desarrollado en los laboratorios de la Universidad de La Plata. Hay que decir que el dispositivo detecta anticuerpos en sangre y también permite saber en solamente 5 minutos si una persona está o estuvo infectada con el virus SARS-CoV-2, ¿no? El test, hay que decir que fue creado por científicos del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales, la SINDEFI, y también ubicado en la Facultad de Ciencias Exactas, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Y nosotros nos pusimos en contacto con uno de los líderes de ese equipo, es el doctor Sebastián Cavalito, que está en línea. ¿Estás por ahí, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, gracias por llamarnos. No, gracias a vos, y sabés que nos pareció súper interesante la semana pasada el tema, y bueno, queríamos hablar con algunos de ustedes para que puedan contarnos, ¿no? Porque la verdad que el año pasado, año 2020, fue un año en donde los científicos tuvieron mucho lugar, en donde la investigación científica, con todo lo relacionado con el COVID-19, estuvo en todos los medios, ¿no? En medios universitarios, en medios nacionales, ¿no? Todo a raíz de la pandemia. Quiero que nos cuentes sintéticamente, o sea, ¿de qué se trata este test rápido? O sea, para poder entenderlo básicamente. Mirá, el tema es el siguiente. Hay varias formas, en principio, de diagnosticar o de seguir una infección por una enfermedad viral en general y por COVID en particular. En el caso este particular de COVID, tenés, por un lado, los test que buscan al virus en sí. La PCR es el más conocido por todo el mundo, ya después de casi un año de estar escuchando esa palabra todos los días. Claro. Y hay otros semejantes. Hay uno que se le llama test de antígeno, que actualmente es importado, que es el que suelen hacerte cuando volvés no en La Plata, pero sí por ahí en Capital, cuando la gente vuelve de vacaciones, se le hace un test que se toma un hisopado y después, en lugar de hacer una PCR, que es una técnica molecular, se hace otro tipo de reacción, ¿sí? En ese caso lo que se busca es el virus. Ahí vos decís, estás infectado. Y estos test sirven justamente para eso, ¿no? Para discriminar entre gente que está infectada, al menos en la primera semana y media, que es donde los hisopados dan positivo con más frecuencia, de la gente no infectada. Por otro lado, están los que se llaman los test indirectos o serológicos, en los cuales se busca anticuerpos que la persona infectada generó para defenderse del virus. Normalmente los anticuerpos en una infección aparecen más o menos al día 10, por eso y se mantienen en el tiempo. Por eso cuando decías recién al comienzo que te permite saber si estás infectado en la última etapa de la infección o estuviste infectado y la infección ya pasó. Y bueno, nuestro test pertenece a esta segunda familia, a la familia de los test serológicos. ¿Cómo funciona y cómo está formado el test? Exactamente igual a un test de embarazo. ¿Sí? Es una pequeña cajita plástica con una tira de papel adentro, un papel especial. Uno pone una gota de muestra, en este caso de sangre en lugar de orina, la sangre que se toma de un dedo, igual que para medirse la glucosa, la gente que es diabética, que tiene esos aparatitos caseros, o hogareños en realidad. Se toma una gota, se pone en el test, se ponen unas gotitas de un líquido para que la sangre se haga fluida, y en 5 minutos aparece una línea de color, si el test es negativo, o 2 líneas, si es positivo. ¿Sí? Ese sería, digamos, ahí se acaba la analogía, digamos, con el test de embarazo, pero funciona exactamente igual. Es un test, digamos, de resolución visual. Uno ve las tiritas y dice, la persona testeada tiene anticuerpos, no tiene anticuerpos. Bien. Y esta situación, esta investigación, este descubrimiento, o sea, lo que intenta facilitar es en rapidez. O sea, para enterarse cuál es el nivel de contagio que tiene una persona, que hay en una familia, si varios se lo hacen, si está dentro de un grupo laboral en donde todas pueden hacérselo, o tiene fines mucho más amplios. Mirá, cuando arrancamos el desarrollo allá por marzo, abril del año pasado,
suponíamos que lo íbamos a poder hacer más rápido, que íbamos a llegar en las primeras olas de la pandemia, y la idea era de alguna forma sí servir de diagnóstico a nivel personal, digamos, que una persona, no haciéndose lo mismo, ahora vamos a ver por qué no, pero al menos poder ir identificando gente infectada específicamente por un test que fuera así tan rápido, en 5 minutos. De hecho, hace julio, agosto del año pasado, la ciudad de Buenos Aires hizo un intento de usarlos así para identificaciones al azar, llamémosle así. Me acuerdo de la estación de Constitución, que le pinchaban el dedo a una persona, en ese momento eran test importados, pero eran la misma tecnología. Bueno, el tiempo pasó, bueno, entre el desarrollo, toda la pandemia fue evolucionando. La idea actual es utilizarlo no a nivel de persona por persona, para eso ya han llegado estos test de antígeno que son más o menos igual de rápidos y te identifican o te diagnostican la enfermedad. Estos test en la actualidad, digamos, ya entrando en la fase, esperemos, final de la pandemia y con el tema de la vacunación ya siendo cada vez más cuantitativamente importante, la idea es para ir armando, por ejemplo, decías recién, en una oficina o en un trabajo, lo que llaman las burbujas sanitarias. ¿Sí? Uno trabaja en una oficina donde hay 10 personas, por ejemplo, y hay varios turnos. Bueno, uno puede testear a toda la población, llamémosle así, de la empresa, todos los empleados, y seleccionar gente que tenga anticuerpos, quiere decir que ya tuvo la enfermedad, aunque capaz que no tuvo síntomas, de gente que no tiene anticuerpos. Entonces, una vez que uno tiene identificadas las dos poblaciones, puede armar grupos de trabajo con más o menos cantidades iguales de gente con y sin anticuerpos. De forma tal de que si aparece un contagiado, aparece un caso en el grupo de trabajo, el virus tiene menos población para repartirse, porque la gente que tiene defensas ya en principio, no se reinfecta. Claro. Entonces es como que uno le esconde los posibles blancos al virus. Con lo cual, no se cae, llamémosle así, todo el grupo de trabajo. Uno puede, digamos, frenar más rápidamente la propagación del virus en un lugar así de población que se repite en el tiempo. Lo mismo podría hacerse, no ya para grupos de trabajo, pero sí con este tema así de tema sanitario, por ejemplo en un barrio o en un pueblo del interior que no tiene una infraestructura de laboratorio hospitalaria como para hacer los test más definitivos. Uno, no sé, va a un pueblo pequeño, testea medio pueblo y decir, bueno, por acá el virus dejó, no sé, el 50% de infectados que ya tienen defensas o no. Y ahora ya, como te decía hace un rato, con el tema de la vacunación, un posible uso sería, estamos tratando de que esto se haga porque realmente nos parece una idea muy buena, es hacer lo que se llama el concepto de vacunación limpia, ¿sí? En lugar de vacunar a todo el mundo al azar, ¿sí? Empezar usando las pocas vacunas que hay, claramente, elija la vacuna que uno elija y haga lo que haga, va a haber pocas porque en el mundo hay pocas vacunas y los países están peleando a cuchillo por las pocas vacunas que hay, es vacunar solo a la gente que no tenga defensas, al menos en una primera tanda, claro. Y dejar para un segundo estadio de vacunación, que podrá ser dentro de 4 meses, o cuando lleguen las vacunas, a la gente que ya tiene defensas. El objetivo de vacunar a toda la población es alcanzar lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿sí? Que más o menos el 60% de la población tenga defensas. De esa forma, pasa lo mismo que pasaba a pequeña escala en la oficina. Cuando una persona se contagia, el virus se encuentra con menos blancos posibles para dispararse y contagiar. Si de cada persona, una persona que se contagia, 6 personas a su alrededor tienen defensas, el virus tiene que laburar más, llamémosle así, para encontrar una sin defensas para poder infectar. Si uno tiene conocimiento de, no sé, un 40% de la población
que ya tiene defensas naturales por haber estado infectada, solo debe vacunar al 20% restante, o al 20% de todo lo que queda para llegar al 60%. Entonces, de esa forma uno optimiza el uso de las pocas vacunas que van a ir llegando. Es interesante esa mirada porque uno también lo puede intentar planear, ¿no? Y en donde hay un plan estratégico todo surge mejor, me parece a mí. El que está del otro lado hablando es el doctor Sebastián Cavalito, investigador del CONICET, también profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata y director del SINDEFI. Quiero preguntarte si nos puedes contar, sintéticamente, a veces es un poco más complejo, pero para intentar entender cómo funciona, ¿no? Porque al parecer este proyecto va a llevar el nombre de Pharmacov Test, ¿no? Cuando finalmente salga. Pero quiero preguntarte desde el momento cero hasta el momento en donde tienen la definición y en donde está la posibilidad de que ya salga con ese nombre concreto y todo. Ahí hay todo un mundo, hay todo un proceso. Bueno, si vos sintéticamente podés contarnos cuándo arrancó la idea, cuándo empezaron a trabajar, cuándo empezaron a intentar tener los recursos para empezar a plasmar esa idea, que sea una realidad, y cuándo llegó el momento de la definición. Mira, sí. Esto arrancó más o menos a mediados de marzo, cuando arrancó la cuarentena que iba a durar 2 semanas. Y nos juntamos con Gastón Ortiz, que es mi socio en toda esta locura. De hecho, es el dueño de la idea y es el creador real de toda esta idea. Yo fui más un gestor, pero él es el que armó todo esto en su cabeza. También es investigador de CONICET, acá en el SINDEFI, y además es profesor de la Universidad de Hurlingham. Bueno, estábamos cada uno en su casa porque se habían cerrado los centros de investigación y empezamos a pensar qué hacer. Habitualmente estas crisis tan grandes suelen despertar la curiosidad de la gente que está preparada en una temática. Claro. ¿Sí? Y así como la Segunda Guerra nos dejó la penicilina, por ejemplo, bueno, esto también, como decías al comienzo, dejó un montón de desarrollos que muchos no van a llegar a nada, algunos llegarán, pero es como que este tipo de enormes crisis, que puede ser una guerra enorme o una pandemia, como en este caso, es como que dispara la imaginación de la gente. La gente que está preparada en una temática en particular trata de buscar una solución desde su temática particular. Bueno, nosotros empezamos con esto. Nuestro grupo trabaja en la producción de proteínas por microorganismos. Entonces pensamos en este desarrollo. Bueno, un poco de estudio bibliográfico, ver cómo se podía hacer, qué hacía falta, si podíamos encararlo. Decidimos que sí, íbamos a empezar a probar. Más o menos por abril empezamos a pensar en dinero indispensable, fondos para poder hacer esto. Apelamos al Estado. En el sistema científico hay una serie de subsidios que solemos pedir para diferentes cosas. Se hizo un llamado específico para soluciones con el tema de COVID. Lo pedimos, no nos salió, y entonces salimos a buscar financiación por afuera, en el sector privado. Ahí nos contactamos con una empresa, en realidad yo conocí al dueño, a uno de los dueños de la empresa, por una cosa anterior que habíamos hecho, y lo contactamos para ver si él conocía un lugar donde se pudieran fabricar las tiritas cuando llegáramos a Buen Puerto. Insisto, estamos en abril del año pasado. Sí. Bueno, esta persona nos dice sí, hay un laboratorio, un laboratorio farmacéutico en Buenos Aires, se llama Pharmacop, que es lo que eran los laboratorios Ruxo-Cefa antes, que quebraron, y los empleados la recuperaron como cooperativa. Vamos a hablar con ellos, seguramente los contactos, ellos van a poder, tienen lugar vacío en este momento, pues están recién empezando a trabajar de nuevo, listo. Y nos pregunta, ¿de qué viene la idea esta? Le contamos, le pareció atractivo y dijo, bueno, ¿cuánta plata hace falta? Le dijimos más o menos lo que nos imaginábamos, terminó siendo más. Dice, bueno, yo lo financio desde mi empresa, se llama, bueno, como les decía hace un rato, Alimentos Proteicos, nada que ver con Pharma, pero le interesó. Empezamos a trabajar con lo que él iba poniendo, comprando. Él compró las máquinas para fabricar las tiras, mientras nosotros avanzábamos. Y
ya para mediados de año, más o menos julio, ya estábamos trabajando con Pharmacop, que es, digamos, quien recibe la tecnología. Empezamos a ir coordinando el trabajo entre nosotros desde el SINDEFI, ellos desde la empresa, y finalmente, más o menos para octubre, estaba ya terminado el desarrollo, lo que creíamos terminado, después hubo que seguir haciendo algunos arreglos más, y ahí nos enfrentamos, o empezamos con el escollo mayor, que es ANMAT, ¿sí? ¿Por qué digo el escollo mayor? No porque sea un problema, sino porque son los que te dicen realmente que tu test sirve o no sirve. Claro. En el laboratorio es todo divino, pero después hay que probarlo en la calle. Bueno, nos dieron una serie de pruebas que había que hacer, entre ellos siempre con sueros de acá de reales, digamos, de gente que estuviera diagnosticada con COVID, o no, dependiendo de que uno quiera saber que tu test tiene que dar positivo o negativo. Entonces, bueno, hicimos toda una serie de estudios con 100 sueros positivos, testeados por otro método de referencia, 100 sueros negativos, y con esos datos uno saca lo que se llama la sensibilidad y la especificidad. O sea, cuántos sueros tu test ve de sueros realmente positivos, ¿sí? Uno testea 100 y tiene que dar más de 90. Claro. Se te pueden escapar no más de 10. Eso es lo que el umbral. O sea, menos de eso ni te presentes a ANMAT, con más capaz que hay que pensar en alguna otra cosa o hacer alguna prueba más. Lo mismo con los negativos. A lo sumo tiene que haber 5 o 6 que tu test ve como positivos, equivocado de lo que en realidad son sueros negativos, lo que llaman los falsos positivos. Claro. Y después hubo que cruzar el test contra otras enfermedades. Y eso es lo que le da potencia al test desarrollado en el país. Porque lo probamos con sueros de pacientes de virosis que suelen ser comunes en el país. Dengue, Zika, chikungunya, fiebre hemorrágica, fiebre amarilla. Son todas, o son enfermedades que puede haber tenido una buena parte de la población y tener anticuerpos contra esas enfermedades. Lo importante es que tu test no vea por accidente a esos anticuerpos como de COVID. Claro. Eso lo llama reacción cruzada. Bueno, eso lo hicimos con gente de Pergamino, del Instituto Maistegui, también a través de una ex alumna acá de la Universidad de La Plata, Alejandra Morales, que fue compañera mía hace muchísimos años y ahora trabaja ya en el instituto. Bueno, finalmente con todos esos datos fuimos a ANMAT, bueno, rebotamos 2 veces en los papeles porque faltaba una cosa, porque había cosas mal. Un trabajo fantástico de ANMAT, realmente una profesionalidad muy, muy interesante. O sea, muy duros en la respuesta, pero claro, después teníamos reuniones por Zoom y nos decían, miren, esto tienen que mejorar de esta forma, tienen que conseguir probando más sueros, por ejemplo, que este número de menor, tienen que probarnos esto, vuelvan a... Bueno, después de 2 veces, resultó y casi 2 meses de estar yendo y viniendo con ANMAT, conseguimos finalmente el martes de la semana pasada el registro. Ya con ese registro, digamos, el registro es como la patente del auto. Uno puede comprar un coche 0 kilómetros, pero hasta que no tiene la patente no lo puede sacar. Claro, tal cual. Acá lo mismo, teníamos el test terminado, la gente de Pharmacop tenía todas las máquinas listas para empezar a producir, estábamos a la espera del registro, que tiene que ir obviamente en todo lo que sea paquetes y eso. Así que bueno, el martes nos dieron el visto bueno y el miércoles empezaron a trabajar directamente. Mirá qué bueno, súper interesante. Bueno, y ya para hacer el cierre, no sé si vos querés hacer el cierre contando, cómo sigue esta experiencia, porque ya está todo aprobado, tiene una semana, ¿no? Recién decías, sí. El martes pasado, hoy estamos a miércoles, para ir cerrando la nota, ¿cuál es el futuro de Pharmacop ahora? Mirá, ahora obviamente hace falta venderlo, eso ya es cosa de ellos. En principio, el usuario... vuelvo un poquito a lo que dijimos al comienzo de por qué no hacérselo uno.
Para este tipo de test, ANMAT no permite la venta a personas físicas. Bueno, puede ir a la farmacia a comprarlo, ¿sí? Por el tipo de enfermedad y cosas por el estilo, tiene que estar realizado por alguien que tenga una autoridad sobre la persona testeada. Por ejemplo, un empleado del gobierno, del sector de salud, que testee a través de un grupo municipal, o una ART, o una obra social. Entonces, ahora, bueno, la idea es esta, ¿no? El futuro sería que se vendan, que se usen idealmente para estas cosas que nos parecen las adecuadas. Para mí, digamos, lo ideal es que esté asociado al tema vacunación. Para mí eso es buenísimo porque te optimiza los pocos recursos que van a ir llegando. Y después, desde nuestro lado, digamos, Pharmacop, no Pharmacop, sino Pharmacop, la empresa, tiene todavía una enorme capacidad de crecer. Bueno, aprovechar este momento y esta onda que hay de vinculación entre ciencia, producción, gobierno y qué sé yo, para seguir buscando herramientas por ahora para COVID y bueno, más adelante para otras cosas que surjan. Por ejemplo, el bendito test de antígeno que te contaba al comienzo, sí, por ahora no existe en el país. O sea, existen importados. Bueno, vamos por ese. Claro. ¿Sí? El camino esperamos que va a ser mucho más corto, porque ya desandamos un montón de camino, o anduvimos un montón de camino, para todas las cosas que son semejantes en tecnología. Bueno, eso será, bueno, idealmente llegar, ojalá para mediados de año. Una cosa que la gente debe entender, por ahí se quejan, un año para hacer estas cosas, la investigación científica es lenta, claro, sobre todo cuando uno se maneja en cosas de biología. ¿Sí? Si uno hace, no sé, física, bueno, la física es casi toda muy rápida, entonces uno puede avanzar rápido si los resultados se dan. En biología las cosas son velocidad lenta en general, entonces bueno, lleva todo un tiempo. No sé, para mí fue una experiencia enorme, muy gratificante, porque el centro donde yo trabajo, el CINDEFI, teóricamente es un centro de investigación aplicada o de tecnología, que en principio las líneas que uno estudia ahí tendrían que llegar siempre o idealmente a transferencia tecnológica, sea el sector productivo. Y lo cierto es que en Argentina eso no existe demasiado, desde nunca o desde siempre. El sector productivo está bastante divorciado del sector académico, por lo que fuere, porque el sector académico no sabe venderse y no sabe lo que vale o qué cosa, lo que son los costos de vivir en el mundo real, llamémosle así, lo que es pagar un impuesto, lo que es pagar un sueldo. Entonces nuestros proyectos suelen estar medio alejados de la realidad. Y el sector productivo tiende a no ir a buscar ayuda en el sector académico. Bueno, esta pandemia nos metió juntos a la fuerza, claro, nos metió en una misma caja y dijo hagan algo. Y bueno, mi idea es poder usar esto de puntapié inicial para seguir con todo esto, ¿no? Con estos desarrollos de COVID y otros. Claro. Pero bueno, hay que meterle trabajo, además del trabajo experimental, a esta cosa de vinculación, porque además del tema, digamos, científico y de salud y lo que fuera, para el CONICET, por ejemplo, o para la misma universidad, es un fondo de un ingreso de plata, de divisas directas, porque cuando uno genera un conocimiento en el sector académico y lo transfiere al sector productivo, ese sector productivo debe pagar regalías por lo que le llegó del sector académico. Entonces, es una forma de que ingrese dinero no a través del camino normal de pago de impuestos, impuesto va a un presupuesto. Acá es un cobro directo. Es decir, bueno, de cada tirita que se vaya a vender, el CONICET, la universidad y el entorno va a cobrar X plata de Pharmacop, que tiene que pagar por haber recibido la tecnología. Entonces, es todo un movimiento de plata que queda dentro del sistema. Digamos, es muy bueno para los magros presupuestos que suelen tener los centros de investigación recibir dinero del sector productivo en forma directa. Claro, tal cual. Bueno,
Gracias por este tiempo que te tomaste, Sebastián, y obviamente que felicitaciones por este logro. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, gracias. Chao, hasta luego. Estuvimos dialogando con el doctor Sebastián Cavalito. Él es investigador del CONICET, también es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y es director del CINDEFI. Y estuvimos hablando, ¿no?, sobre esta aprobación de la ANMAT sobre el primer test rápido de COVID-19 que se desarrolló en los laboratorios de la Universidad Nacional de La Plata. Él un poco contaba, ¿no?, que funciona de un modo similar, parecido a lo que uno conoce como los test de embarazo. No es con orina, sino que es con sangre. Y en 5 o 10 minutos uno puede saber, o este test, o sea, lo que hace es permitir saber si la persona está o estuvo infectada, ¿no? Hay que decir que es un logro científico y es nacional, ¿no? Así que súper interesante también cómo él fue contando el paso a paso del proyecto, ¿no? Y cómo se puede implementar, ¿no? Que eso también es interesante, no es algo que uno lo va a comprar a la farmacia, no es que una persona cualquiera pueda hacer, sino que tiene que estar bajo una supervisión institucional o de gente relacionada al mundo científico o al mundo médico.